Desde tu perspectiva científica, ¿estamos ante una nueva etapa de la revolución industrial? Yo diría que hace ya un poquito más de una década, ¿no? Podríamos pensar a partir del 2008, 2011 y demás, por situar como y ahora si querés lo mencionamos, ¿no? Pero por situar alguna etapa, estamos empezando a preguntarnos si estamos ante una nueva revolución industrial y podemos hablar de una cuarta revolución industrial, ¿no? Eso me parece que es una pregunta interesante, digamos, para hacerse. Yo creo que hay cierta, digamos, si uno se fija en la literatura, hay como distintas corrientes, distintas perspectivas. Yo creo que estamos ante una etapa donde hay continuidades y cambios, ¿no? No sé si podemos hablar de una nueva revolución industrial, una cuarta revolución industrial, sino que de alguna manera creo que hay muchas continuidades y algunas novedades con respecto a esta etapa que te decía anteriormente, que algunos autores con los cuales yo suscribo podemos pensar en una etapa del capitalismo informacional o sociedad informacional, ¿no? Creo que en todo caso, desde, como decíamos antes, tal vez principios desde la década del 2010, estamos ante las puertas de una segunda etapa dentro de esa gran etapa del capitalismo que es esta signada por la información digital como el factor clave para la producción. ¿Por qué se habla de industria 4.0 o de cuarta revolución industrial? El término de Industria 4.0 nace en 2011 en la feria de Hannover, que es una feria industrial en la cual se presentó como una estrategia de Alemania para, bueno, para mejorar la productividad en la industria manufacturera. Y en ese contexto, toda esta idea de pensar a partir de esta categoría de Industria 4.0 consistía en montar una estrategia de desarrollo productivo, si se quiere, ¿no? Sumado a eso, y posteriormente, en 2016, en el Foro Económico Mundial de Davos, el que es su presidente ejecutivo, Klaus Schwab, refirió a la idea de cuarta revolución industrial. De hecho, hay un libro como muy conocido sobre estos temas y creo que es uno de los que contribuyó a que este concepto sea bastante mainstream, ¿no? Aceptado y demás, que es esta idea de la cuarta revolución industrial. En general, ahí también hay un tema para ver, es decir, por un lado surge o emerge a partir de esta feria que te decía como una estrategia de política pública, después en el contexto del foro de Davos surge esta idea de la cuarta revolución industrial, entonces a veces de nuevo, ¿no? Caemos, o por lo menos está la pregunta ahí de cuán esta idea de la cuarta revolución industrial y industria 4.0 es un concepto que nos permite entender lo que está sucediendo, o cuánto es una estrategia de política pública, o cuánto es un, digamos, un concepto prescriptivo que trata de incidir en el desarrollo económico de los países y demás, ¿no? Entonces ahí también está bueno, me parece, considerar esto, sobre todo para ver qué nos aporta el concepto para el entendimiento de nuestras sociedades o no, digamos, ¿no? Y cuáles son en todo caso los límites, o qué nos puede aportar y por ahí qué no. Y yo creo que si vos me preguntas de qué estamos hablando cuando hablamos de Industria 4.0, de Cuarta Revolución Industrial, en general se está haciendo referencia a un conjunto de vectores tecnológicos que tienen la capacidad de vincular crecientemente y relacionar crecientemente lo que podríamos sintéticamente llamar, digamos, la esfera, digamos, digital, biológica y físico-material, digamos, de una sociedad. En ese sentido, cuando hablamos de los vectores tecnológicos que caracterizan a la industria 4.0, hay cierto consenso, ¿no? En mencionar, por ejemplo, al Internet de las Cosas, a la inteligencia artificial, ¿no? Al blockchain, al cloud computing, a la realidad aumentada, realidad virtual, impresión 3D o manufactura aditiva. Bueno,
y algunos más, ¿no? Pero digo, en términos generales, estamos hablando de esas tecnologías. Y esas tecnologías, de alguna manera, no sé si hay un hito fundacional en ellas en algún momento, digamos. Muchas de ellas ya tienen varias décadas de desarrollo, ¿no? Eh, en algún punto sí creo que estos vectores tecnológicos de alguna manera sí se montan sobre la revolución digital anterior, digamos, ¿no? Y con la madurez que han ido encontrando, han ido surgiendo innovaciones muy rupturistas. No quiero em, subestimar, digamos, o que quede, digamos, digamos, parezca que estoy subestimando los cambios que esto genera, digamos, ¿no? Pero sí, si pensamos en términos de momentos, de revoluciones industriales, ahí sí soy un poco más cauto y me parece que podríamos estar entrando en una nueva etapa dentro de lo que fue la revolución de las tecnologías de la información y comunicación, que ya lleva casi 5 décadas, pero de nuevo, no estoy subestimando el cambio, digamos, o los cambios que esto puede traer, sobre todo porque, como te decía antes, hay una articulación creciente entre el mundo digital, el mundo biológico natural, digamos, y nuestra vida física material, ¿no? Lo cual esto sí es una novedad. Yo no sé si vos te acordás de algunos textos clásicos, digamos, que desde el mundo de las ciencias sociales que estudiaban, por ejemplo, o se preguntaban cuáles eran las transformaciones generadas por todo lo que fue la revolución de las TICs. Década del 90, estoy pensando en William Mitchell, que tenía un libro que se llamaba City of Bits. Después Pierre Levy con el concepto de la inteligencia colectiva, el ciberespacio. Javier Echeverría, que hablaba de los 3 entornos de la humanidad, que era el entorno natural, el entorno material, el entorno urbano, y el tercero era Telépolis o tercer entorno. Bueno, en ese momento, de alguna manera, yo creo que por la propia madurez de las tecnologías digitales, era posible, era más probable que pudiéramos tener esta mirada como más segmentada de nuestros entornos de vida, ¿no? Es decir, el entorno digital verlo como algo externo, viste que a veces coloquialmente uno dice lo que pasa en Internet y lo que pasa en el mundo real, como si lo que sucediera en Internet Sí. no fuera parte del mundo real. Y yo creo que hoy, sobre todo con todos estos vectores tecnológicos que te mencioné, la lógica algorítmica que empieza a acompañarnos en nuestra experiencia cotidiana, ya sea para ir de un punto al otro en una ciudad o para elegir una película en una plataforma, ¿no? O para realizar una compra en internet, yo creo que, digamos, de alguna manera ahí hay una hibridez mucho mayor en nuestra experiencia de vida, ¿no? Y eso Perfecto. sí creo que en algún punto es favorecido, facilitado por todas estas nuevas vectores tecnológicos de los que hablábamos anteriormente.